Muy buenos días, amada Iglesia para Antioquía. Hoy es el día sábado 6 de enero y seguimos en nuestro tiempo de avivamiento Antioquía, meditando en el libro de Hechos, un capítulo al día. Vamos a ver la palabra en Hechos capítulo 6 con el título Empoderados para hacer antes de hacer. Vamos a ver la palabra en el capítulo 6 y luego voy a compartir una reflexión breve. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Volvamos al versículo 1 del capítulo 6. Encontramos la lección de los 7 diáconos, y aquí dice en el versículo 1 que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, una cosa que sabemos de la iglesia en Jerusalén, hermanos, es que habían personas de diferentes culturas. Habían personas judías, como también habían personas griegas o helenistas. Y dice aquí que había una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque decían que las viudas griegas eran tratadas menos favorablemente que las viudas hebreas en la distribución de la comida. Las viudas cristianas no tenían esposos que podían proveer materialmente por ellas, así que ellas dependían del apoyo de la iglesia. Se distribuía pan, y en la distribución del pan, de la comida, habían quejas de parte de los griegos. Nos dice en el versículo 2 que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron lo siguiente: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una de las cosas que vemos aquí, hermanos, es que los primeros cristianos ofrecieron un ministerio holístico. Esto quiere decir que cuidaban no solamente de la parte espiritual de los hermanos, sino también de las necesidades físicas. Ahora, es cierto, hermanos, que la iglesia no es una beneficencia social, que la iglesia no se enfoca principalmente y únicamente en las necesidades físicas, económicas de las personas. Pero una iglesia tampoco puede simplemente predicar la palabra y enseñar una sana doctrina sin preocuparse por las necesidades de las personas. De hecho, vemos que Jesús
tenía en su ministerio no solamente predicar y enseñar, sino también a sanar y alimentar a las personas. Así que la iglesia debe de ofrecer un ministerio holístico cuidando de toda la persona. Ahora, para hacer eso necesitaban personas que podrían repartir el pan. Y vean qué interesante que no buscan personas que trabajan rápido o que hacen el trabajo bien. Dice en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces se enfocaba más en lo que eran, no lo que hacían. Nosotros en la iglesia de Antioquía siempre hemos recalcado ese punto, hermanos, que el ser viene antes que el hacer. De lo que somos fluye lo que hacemos, ¿ok? Del ser fluye, emana naturalmente el hacer. Jesús mismo dijo que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, es importante primero que el árbol sea bueno, la esencia del árbol. Así que, hermanos, vemos aquí cómo en la iglesia cristiana debemos de enfocarnos principalmente en lo que somos antes de lo que hacemos. Porque si elegimos a siervos líderes que son hombres de buen testimonio, son personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, entonces podremos estar asegurados de que harán el trabajo bien. Hay personas que quizá pueden hacer el trabajo bien, pero que no tienen el carácter, la integridad que necesitan. Y por eso, hermanos, vemos que es más importante el ser que el hacer. Igual cuando vemos las calificaciones de los diáconos y de los ancianos en los libros de 1 y 2 Timoteo y el libro de Tito, nos enfocamos principalmente en el carácter de la persona, no en que sean buenos para trabajar. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos y le pidamos al Señor: Señor, tú miras nuestro corazón. No te enfocas simplemente en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos. Tú miras el corazón. Ayúdanos a ser transformados desde el interior, a tener un corazón limpio y puro, a parecernos a Cristo Jesús, que podamos crecer en santidad, en humildad, en amor, en conformidad a Jesucristo. Que nuestra iglesia se enfoque primero en el ser antes que el hacer. Y siendo transformados, siendo criaturas nuevas en Cristo Jesús, que hagamos las cosas bien para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.